de él, pero básicamente nos vamos a centrar en la actividad. Entonces, en la actividad sé que de pronto así no es tan legible, entonces vamos a abarcarlo a través de las siguientes fichas para que lo podamos ver un poco mejor. Entonces, como les digo, el concepto que vamos a trabajar es el de potenciación. La potenciación es la forma abreviada de expresar el producto de números iguales, es decir, que si tenemos 2 por 2 por 2, la forma correcta de poderlo expresar es 2 elevado a la 3, ¿sí? Y bueno, respecto a esto, vamos a hacer rápidamente un repaso referente a la parte de los términos de la potenciación. En la potenciación, los términos son los siguientes. El 2 es llamado la base, el 3 es llamado el exponente y el 8 es llamado la potencia. ¿Por qué en este caso 2 elevado a la 3 es 8? Recordemos que lo que se tiene que hacer es multiplicar el 2 3 veces, es decir, como lo vamos a ver aquí. Entonces, 2 por 2, ¿sí? Que acá va a estar más especificado en esta parte. Acá, 2 por 2 son 4 y 4 por este 2 serían 4 por 2, 8, ¿sí? Entonces, es decir, que en este caso 2 elevado a la 3 es simplemente 8. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la parte que nos orienta la actividad número 1. Entonces, en la actividad número 1 se expresa la siguiente actividad, dice completa la tabla. Obviamente, pues aquí en la guía pues son más valores. Veámoslo aquí, ¿sí? Que pues son varios valores, pero está el lado, el área, el volumen, y aquí nos recuerda una fórmula que ya la vamos a explicar de una forma más amplia. Entonces aquí aparece mucho mejor como visible el siguiente cuadro. Entonces, si el lado equivale a 9 centímetros, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular el área de un cuadrado de longitud 9 centímetros y el volumen de un cubo de longitud igual 9 centímetros. Vamos a recordar ahí donde aparecía el dibujo de la niña o de la muñequita, decía que recuerda que el volumen es igual al lado elevado a la 3. Entonces, vamos a ampliar esta idea un poco más. Bueno, para poderlo hacer, entonces vamos a recordar rápidamente la fórmula general para calcular el área de un cuadrado. El área de un cuadrado se calcula de una forma muy sencilla. Recordemos que la característica de un cuadrado es que es un cuadrilátero y todos sus lados tienen la misma medida, y adicional a ello todos sus ángulos miden 90 grados o son ángulos rectos. ¿Qué característica tiene el área de un cuadrado? Lo que tenemos que hacer es multiplicar un lado por el otro lado, ¿sí? Entonces, lado por lado da lado al cuadrado. Entonces, en el ejemplo específico que tenemos en la tabla, dice que vamos a calcular el área de un cuadrado que mide 9 centímetros. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es un cuadrado que tiene 9 centímetros en todas sus longitudes, y pues para calcularlo simplemente es 9 centímetros por 9 centímetros. Recordemos que 9 por 9 es 81, y algo adicional es que centímetro por centímetro da centímetro al cuadrado. Entonces, es decir, que después de que hacemos la solución en nuestras hojas, entonces vamos a completar la casilla y sabemos que si el lado de un cuadrado que mide 9 centímetros, el área de ese cuadrado serían 81 centímetros al cuadrado. Ahora bien, vamos a pasar ahora a la parte del volumen del cubo. Entonces, ahora recordemos esto, que el volumen de un cubo es, bueno, igual, un cubo pues tiene una característica particular, es que es un sólido geométrico en el cual todas sus caras tienen la misma longitud, o, bueno, sí, sus caras son cuadrados específicamente. Entonces, para calcular el volumen de un cubo, lo que se hace multiplicar es el valor de su base, el valor de su profundidad y el valor de su altura, ¿sí? Eso sucede en cualquier prisma que nosotros trabajemos, pero en este caso, en este cubo, pues todos sus lados y la longitud de sus lados o sus aristas son la misma. Entonces, la fórmula es lado por lado y por lado. Entonces, lado por lado por lado, esto da lado elevado a la 3, que era lo que se expresa en la guía, haciendo como
recordar, ¿sí? En este caso, cómo se puede calcular el volumen de un cubo. Ahora bien, pasemos ahora sí a nuestro ejemplo que nos atañe para poder diligenciar el espacio de acá. Entonces, sabemos que en este caso todos los lados de este cubo miden 9 centímetros. Entonces vamos a calcular el volumen, que es, 9 centímetros por 9 centímetros por 9 centímetros, perdón, que es base por la parte de la profundidad por la altura. Entonces en este caso es 9 por 9 es 81 centímetros cuadrados por 9 centímetros. Entonces aquí lo vamos a realizar. 81 por 9, 9 por 1 es 9 y 9 por 8 es 72. Es decir que 81 por 9 es 729 y centímetros al cuadrado por centímetros da centímetros cúbicos. Recordemos que una de las propiedades de la potenciación es que estos centímetro por centímetro por centímetro se multiplican y aquí es como si hubiera un 1. ¿Sí? Un exponente de 1. Y finalmente lo que hace sumar es 1 más 1 es 2 y 2 más 1 es 3. Por eso la longitud del volumen es centímetro cúbico, a diferencia de la magnitud, en este caso, del centímetro, del área, que es centímetro cuadrado. Bueno, vamos ahora a pasar al siguiente punto.